Míralo ahora mismo en el proyecto Front News. El fracaso de la ofensiva de verano de Putin para Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están poniendo en aprietos a los invasores a lo largo de toda la línea del frente. La batalla de los drones continúa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania cuentan con drones equipados con inteligencia artificial. A los agresores no les va a ir nada bien. Y además, el ejército ruso está preparando el asalto a Siversk. Los militares ucranianos están listos para recibir a los invitados no deseados. Ardientes, candentes y en llamas. Imágenes desde el frente, míralas ahora mismo. Saludos, les habla Vladimir Timoshenko y comenzamos de inmediato con lo más importante. La tan promocionada ofensiva de verano de los rusos ha fracasado. Esta ya es la conclusión no solo del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra, sino también de nuestro Estado Mayor General. Pero al mismo tiempo, según dicen los expertos estadounidenses, los generales rusos mienten abiertamente sobre los éxitos en el frente para convencer a Occidente de una victoria inevitable sobre Ucrania. Sin embargo, según el corresponsal militar de TSN, Andriy Tsaplienko, ahora hay un optimismo cauteloso, incluso respecto a la recuperación de varias localidades capturadas por los rusos durante el verano. ¿Cómo lograron detener al enemigo, en particular en la zona de Dobropilia? Veamos. Listos para el despegue. Entonces, vamos a trabajar. Su trabajo es detener a la horda. La ofensiva rusa de verano se estancó, en parte gracias a estos muchachos. El dron de reconocimiento es un pequeño elemento de un complejo sistema de vigilancia del campo de batalla y de creación de una zona infranqueable para la infantería rusa. Y nunca ha pasado que durante nuestro vuelo, bueno, al menos a un ruso no lo hayamos encontrado. Lo que ven ahora en el mapa parece una larga lengua de serpiente que se extiende 18 kilómetros hacia Dobropilia. O mejor dicho, los restos de esa lengua, porque los militares ucranianos prácticamente la cortaron de raíz. El plan de rodear Dobropilia y cercar Pokrovsk fracasó, pero eso no significa que el Kremlin haya renunciado a él. Allí hemos tenido cierto éxito. En este momento veo la situación allí como una especie de tira y afloja, y la iniciativa pasa de unas manos a otras. El enemigo allí tiene una gran ventaja tanto en fuerza como en recursos, pero está sufriendo grandes pérdidas. Era una zona fuertemente fortificada por las fuerzas ucranianas, pero faltaba críticamente personal para mantener nuestra línea de defensa en ese sector. Por eso rápidamente dejó de ser nuestro. Los ocupantes lo tomaron. Como no conocen el terreno, simplemente actúan por instinto de manada. Cuando oyen el sonido de un dron FPV, corren hacia la arboleda y se esconden. Ahora es difícil recuperar la fortificación, pero los muchachos intentan convertir la zona fortificada perdida en una trampa para el enemigo. En la zona de Dobropilia, donde los militares ucranianos literalmente con esfuerzos sobrehumanos eliminaron una irrupción rusa, este dron acaba de detectar otra gran concentración de infantería de los ocupantes. Ahora vuelve allí de nuevo porque de su trabajo depende si los defensores ucranianos podrán mantener sus posiciones. La unidad fronteriza Fénix ha encontrado el objetivo. Ahora, el operador del dron de ataque se encargará de reducir el número de efectivos enemigos. El sistema funciona de tal manera que minimiza el tiempo entre la detección y la destrucción del enemigo. Volamos más allá de la línea de enfrentamiento, hacia la retaguardia enemiga. Encontramos algo y en ese momento nuestro FPV ya está acercándose, por eso es tan efectivo. Esta guerra ha hecho que los vehículos blindados sean ineficaces. El enemigo se traslada masivamente a motocicletas intentando atravesar la zona de muerte o avanza a pie de manera resignada, jugando una lotería mortal con los drones ucranianos. Solo así los soldados rusos desechables tienen alguna posibilidad de avanzar. 1, 2, 3 motocicletas van por la carretera y enseguida se meten en el bosque. En nuestro caso, no sé cómo es para los demás, nosotros llegábamos porque nuestros FPV ya los habían eliminado de antemano. ¿Es esto efectivo? Nos da igual. Lo principal para nosotros es que nadie se acerque aquí. Y ahora es el turno del análisis de la situación operativa en la dirección de Toretsk del frente. El mundo ruso aquí también sigue destruyendo, matando y mutilando. En la dirección de Toretsk, nuestros soldados detuvieron 7 acciones ofensivas del enemigo en dirección a los asentamientos de Shcherbinovka, Klebanvik, Rusin Yar y Poltavka. 2 enfrentamientos armados continúan hasta ahora. Y ahora, atención, China participa en la creación de armas de terror rusas. En las manos del liderazgo de la República Popular China está la sangre de los ucranianos.
El hecho es que Pekín proporcionó a los fabricantes de drones rusos piezas por decenas de millones de dólares. Hemos descubierto detalles y pruebas. Ahora lo verán todo. Pekín simplemente no puede rechazar a Putin. A esta conclusión llega la publicación The Telegraph, tras analizar cómo desde China se apoya activamente a los rusos en su guerra de conquista contra Ucrania. Solo en un año, de 2023 a 2024, empresas chinas suministraron directamente a compañías rusas bajo sanciones materiales y componentes por un valor de 47 millones de libras esterlinas. Una cuarta parte, es decir, alrededor de 11 millones de libras esterlinas, se destinó a la producción. These are sophisticated unmanned aerial vehicles, commonly known as drones, which are capable of various operations. Sergei Flash, un militar ucraniano especializado en comunicaciones en el ejército, ya ha publicado decenas de fotos con piezas provenientes de China encontradas en Kiev, de drones derribados lanzados por los rusos. A veces en las placas se pueden ver inscripciones con los nombres de empresas y fabricantes chinos. A veces las inscripciones ruso-chinas resultan graciosas, como por ejemplo en esta foto. Y recientemente, en la cámara de una Gerbera derribada, los militares incluso encontraron un video de una fábrica china donde se probaba su funcionamiento. Los periodistas de The Telegraph, junto con la empresa Sayari, dedicada al análisis de riesgos y datos, estudiaron los datos comerciales mundiales, en particular la exportación de China a Rusia. Los investigadores identificaron a 97 proveedores de China que enviaron componentes a la industria de defensa rusa. Entre los 5 principales receptores de ayuda de China se encuentran la fábrica de aviación civil de los Urales, Acmetron, el holding Putin Electronic y la empresa Radioline. Solo en 3 meses de 2023, la empresa china Ningbo-Pic Cloud importó. Antexport envió a Rusia equipos de aviación y motores por un valor de 3 millones de libras para la fábrica de aviación civil de los Urales, que está bajo sanciones por la producción de drones de combate, incluido el Farpost, utilizado para rastrear movimientos de tropas y ataques a infraestructuras críticas. Por ejemplo, el dron ruso Harpia está equipado con motores chinos fabricados por Xiamen Limbach Aircraft Engine. El ritmo de producción ha aumentado significativamente. En la primera mitad de 2024, más de 2.000 drones salieron de la línea de montaje Harpia, mientras que antes Rusia producía alrededor de 2.500 drones. En todo un año, La mayoría de los productos chinos van a la llamada Alabuga. Esta supuesta zona económica libre ha sido objeto de investigaciones en varias ocasiones. Es aquí donde los rusos utilizan mano de obra mal pagada, prácticamente infantil, y atraen a adolescentes de África, quienes terminan trabajando en la línea de ensamblaje de mortales drones. en los últimos 3 años, una empresa rusa llamada Alabuga Fiber LS importó de China 3.000 toneladas de hilos de fibra de carbono por un valor de 18.4 millones de libras esterlinas. La empresa rusa Morgan LS importó productos de China por un valor de casi 4,3 millones de libras para una fábrica de drones en la zona económica especial de Alabuga. Entre sus mayores proveedores está Suzhou Ecot, una empresa cuyo nombre aparecía claramente en la guitarra publicada en Internet por el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga. Según los datos del Centro de Reformas de Defensa, Suzhou Ecot, que está bajo sanciones de Ucrania, suministró productos por un valor de 1,2 millones de libras esterlinas desde el inicio de los suministros a Rusia en agosto de 2024. Los investigadores están convencidos de que la cifra de 47 millones de libras esterlinas está lejos de reflejar la profundidad de la cooperación entre China y Rusia, ya que los países no siempre indican con precisión la información en los documentos comerciales. Lo más probable es que esta suma deba considerarse como un mínimo. Además, no hay que olvidar la enorme frontera terrestre entre Rusia y China, que supera los 4.000 kilómetros. Tanto los rusos como los chinos tienen una excelente oportunidad de ganar dinero con el contrabando de mercancías. Ahora analicemos la situación operativa en el ardiente frente de Pokrovsk. El enemigo también se está volviendo más feroz aquí.
En la dirección de Pokrovsk, desde el comienzo del día, los ocupantes han realizado 17 intentos. Desplazar a nuestros defensores de las posiciones que ocupan en las zonas de los asentamientos de Vladimirovka, Kucheria Villar, Mirolyubivka, Novoekonomichna, Promin, Pokrovsk, Udachna, Molodetska, Dachna y en dirección a Novopavlivka. Las fuerzas de defensa están conteniendo el avance del enemigo y ya han detenido 13 ataques en combates. Al mismo tiempo, los combates continúan. En este momento, Rusia ha comenzado a espiar activamente los objetos de la infraestructura energética ucraniana, lo que indica la preparación de ataques masivos y nuevos intentos de sumir a Ucrania en un apagón durante el próximo periodo otoño-invierno. Así lo informan directamente los defensores ucranianos. Todos los detalles en nuestro reportaje. Veamos y saquemos las conclusiones correspondientes. Un nuevo apagón no está lejos. Los militares informan que en un futuro próximo Rusia podría intentar nuevamente desconectar a Ucrania de la electricidad y ya está preparando ataques contra nuestra infraestructura energética. Según el análisis de las rutas, vuelos y drones de reconocimiento enemigos, no en la zona del frente, y según la información de los testigos presenciales, puedo decir que ahora les interesan los objetos energéticos y el estado de su protección, subestaciones, transformadores, así como la infraestructura eléctrica y de gas. Entre otras cosas, la vigilancia y el trazado de rutas también pueden realizarse con la ayuda de Shaheds y Gerans que intentan atacar Ucrania a diario. Según los analistas, las cámaras que están instaladas allí también pueden, desde hace poco, transmitir información al otro lado de la frontera. Al mismo tiempo, actualmente sus vuelos a menudo se registran en las inmediaciones de los objetos energéticos de Ucrania, aunque por ahora no sean el objetivo final. ¿Cuáles son las posibles opciones de destrucción? ¿Es posible la destrucción o el daño de nuestro sistema energético? Sí, sin duda. Porque cuando se lleva a cabo un ataque masivo con misiles y drones, es imposible protegerse con una eficacia del 100%. Eso hay que reconocerlo. Pero, de nuevo, nuestros técnicos de reparación, nuestros heroicos trabajadores del sector energético, siguen trabajando y restaurando constantemente esa misma infraestructura energética. No debemos hacernos ilusiones respecto a la astucia del enemigo, eso es evidente. El enemigo nos atacará en el momento en que seamos más vulnerables. Cuando la carga sobre nuestro sistema energético sea máxima, cuando haya temperaturas bajo cero, cuando todos busquemos calor y, en consecuencia, encendamos los calefactores. El hecho de que con la llegada del frío el sistema energético ucraniano estará en mayor peligro, también lo entienden en la dirección del país. El presidente Volodymyr Zelensky ya advirtió sobre la amenaza y al mismo tiempo transmitió la información a nuestros socios para que el próximo terror de Putin no sea una sorpresa para Occidente y para que esto tenga consecuencias reales para Moscú. Rusia planea nuevos ataques contra el sector energético. En concreto, en lo que respecta a la amenaza rusa contra la infraestructura de nuestra generación nuclear. En Ucrania, los datos fueron transmitidos a los ministros de Energía de Ucrania y de la OIEA, y el señor Vitkov, ministro de Defensa de Ucrania, transmitió la información a su homólogo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, los analistas también señalan las razones de tales amenazas. La principal es el fracaso de la campaña ofensiva de verano de Rusia. El intento de colapsar el frente y así obligar a Ucrania a aceptar la paz fracasó por completo. Ahora, una vez más, intentarán presionar a la población. Incluso allí, hasta los más radicales dicen, chicos, ellos entienden quién está bombardeando, quién está volando las subestaciones, quién ataca las centrales térmicas. Ellos nos odian a nosotros, no a Zelensky, ni a Ukrenergo, ni a DTEC, ni a los trabajadores de la energía. Ellos nos odian a nosotros. ¿Cómo vamos a ser amigos después de esto, chicos? ¿De verdad que por fin están empezando a entenderlo? No somos tontos, sabemos quién tiene la culpa de nuestras desgracias. Otra razón por la que se mencionan posibles ataques a la infraestructura energética en invierno es que, más adelante, Putin simplemente no podrá dedicarse al terrorismo. La ventana de oportunidades para Moscú, aunque lentamente, se está cerrando tanto por la presión de las sanciones y la política como por el suministro a Ucrania de diversos sistemas de defensa antiaérea. Él entiende que en principio, en algún momento, los europeos y Ucrania convencerán a Trump de que basta, que debemos contener a Rusia. Y él entiende que la ventana de oportunidades puede cerrarse y en el frente no lo están logrando. De nuevo, puede estar preparado para el terror. El objetivo del terror es quebrar la resistencia. El objetivo del terror es crear problemas aquí, incluyendo no solo para nosotros, los ciudadanos, ¿no?, sino también para la economía, porque esto afecta a ciertos procesos económicos. Y además, en segundo lugar,
Será un ataque y una operación de infraestructura muy poderosa. Y el GUR ya había advertido sobre esto. ¿Y en qué se basarán estas operaciones informativas? ¿Qué es esto? Como diciendo, esto es por los ataques a las refinerías, que Ucrania deje de atacar las refinerías en Rusia. Así es como se comunicará esto hacia afuera y entonces supuestamente Rusia dejará de atacar las refinerías. En el sector energético, Según las estimaciones de los meteorólogos, la temperatura en Ucrania comenzará a bajar ya en la segunda mitad de septiembre y las primeras heladas se esperan a finales de octubre. Es precisamente en este periodo cuando son posibles nuevos intentos de Rusia de dejar sin electricidad a las regiones ucranianas. ahora estamos entrando en el periodo otoñal. Está claro que este problema se vuelve más agudo, sobre todo porque nuevamente los días se hacen más cortos. Anochece más temprano, la necesidad de luz es mayor y en un par de meses también aumentará la necesidad de calefacción y así sucesivamente. Y por supuesto, ¿puede el Kremlin intentar, crearnos problemas en este sentido? Sin duda existen tales riesgos. Sin embargo, los expertos añaden que se están preparando activamente para ello. Naturalmente, sin revelar detalles. Periódicamente se informa sobre nuevos sistemas de defensa antiaérea entregados a Ucrania, así como sobre el equipo para el suministro de energía de reserva. Otro capítulo aterrador de esta sangrienta guerra. Un enorme fragmento atravesó su cuello y quedó atascado en la garganta. En Dnipro están salvando a una mujer embarazada de Jersón. Ella y su esposo iban camino a una ecografía para revisar el estado del bebé cuando su coche fue atacado por un dron enemigo. El auto se incendió. Los heridos apenas lograron salir de la trampa de fuego. Personas que pasaban por allí los llevaron hasta los médicos. Sobre el estado de la madre y el bebé lo sabe la corresponsal de KTSN, Olga Pavlovska. Este es el sonido más importante para ella. Alina, de 22 años, escucha atentamente los latidos del corazón del niño que lleva en su vientre. Hace apenas unos días, confiesa, se despidió de su propia vida y de la de su hijo. En ese momento pensé que ya era el final. Este enorme fragmento con bordes afilados le atravesó el cuello y quedó atascado en su garganta. Da miedo cuando algo así entra en la garganta. Este fragmento entró izquierda nuca, llegó centro garganta y se detuvo muy profundamente. Simplemente iban a una ecografía programada desde su pueblo natal en la región de Jersón. El 29 de agosto, Alina y su esposo se dirigieron a Kryvyi Rih para un examen médico. De repente, en la carretera, un dron enemigo los atacó. Vi delante de mí el vidrio roto y que todo detrás ya estaba en llamas. Y lo que más me asustó fue que empezó a correr sangre caliente y el cabello comenzó a caerse a mechones. Él me gritaba, «Sálvate, sal de aquí». Las heridas presionadas por el bolso y hasta que civiles les ayudaron, no pudieron hacer nada. Los detuvimos, el coche estaba lleno, la gente estaba sentada uno encima del otro. Ellos también temblaban, lloraban, pero nos llevaron al hospital más cercano. Al hombre herido lo dejaron bajo observación médica en Kryvyi Rih, pero a Alina, con lesiones extremadamente graves, la llevaron de urgencia a Dnipro. Tan pronto como estabilizaron el estado de la embarazada, comenzaron una operación complicada. Lo que más temíamos era que pudieran verse afectadas las vías respiratorias. Intentamos prevenir una gran hinchazón para que la paciente pudiera respirar libremente. Al mismo tiempo, otro equipo médico vigilaba atentamente el estado del bebé. El riesgo para los niños aumentó. Había riesgo para el bebé, era una herida de combate, hubo pérdida de sangre, la madre tenía miedo. Pero ahora la crisis ha pasado, el niño, un varón, se está desarrollando bien. Y al principio no lo sentía en absoluto, pero luego, especialmente ayer, él me hizo toda una discoteca. Se conocieron hace 7 años en su pueblo natal en la región de Jersón. Tras la invasión a gran escala, lograron salir de la ocupación y soñaban con su primer hijo. Esto solo se conservó en el teléfono porque todo lo demás se quemó en el coche. Ella observa la foto del bebé en la ecografía y ya sabe que lo llamará Alexander. Bueno, ahora nos trasladamos a la dirección de Siversk en el frente. El ejército de Putin aquí también actúa según su costumbre.
En la dirección de Siversk, las fuerzas de defensa repelieron 7 ataques enemigos cerca de Kraj-Horivka y en dirección a Yampil, Dronivka, Siversk y Vimka. 3 enfrentamientos armados aún continúan. Sí, es probable que las tropas rusas se estén preparando para un gran asalto en la región de Siversk-Donetsk, utilizando equipo pesado, con el objetivo de afianzarse en las afueras de la ciudad antes de que comiencen las lluvias otoñales. Sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en esta dirección del frente, lo contará y mostrará el corresponsal militar de SN, Andriy Tsaplyenko. Veamos. En el norte del Donbass, la ofensiva de verano de los rusos se topó con la ciudad de Siversk. Los ocupantes se atrevieron a lanzar un asalto masivo, pero los combatientes de la 54ª Brigada los esperaban. 30 unidades de equipo militar y 41 motociclistas. Prácticamente toda la armada quedó ardiendo en el campo. La tarea del enemigo, en principio, era entrar en Siversk. Fue un duelo entre nuestro grupo blindado y el avant-garde del enemigo, con ese tanque que recibió alrededor de 17 drones FPV y seguía avanzando, porque estaba tan reforzado que solo fue destruido cuando nuestro tanque arrancó el blindaje con un disparo, y entonces los FPV pudieron alcanzarlo. Los ocupantes, al entender que no pueden tomar la ciudad de frente, repiten en Siversk lo que hacen en la zona de Pokrovsk, intentan rodearla por los flancos. La situación parece un poco crítica. En realidad no es tan crítica porque la brigada lleva mucho tiempo aquí. La ciudad de Siversk está preparada desde el punto de vista ingenieril. No pueden tomarnos de frente. Tratamos de crear una zona de muerte de entre 10 y 20 kilómetros. Rusia también crea una zona en la que se destruye todo lo que ven los drones rusos. Un combatiente, a pesar del peligro mortal, observa cómo un dron asesino busca su objetivo. Desafortunadamente lo encuentra. Los militares ucranianos pierden un vehículo, pero luchan contra los drones. Aquí, los defensores de Siversk cuentan con un arma invisible pero muy eficaz. Los combatientes en las trincheras no la ven y rara vez piensan en que es precisamente esa arma la que les da una oportunidad de sobrevivir. Este dron kamikaze ruso del tipo Molniya ya ha sido interceptado. ¿Con qué estaba cargado este dron en particular? Con 2 cargas de fragmentación altamente explosivas. Y este kamikaze, en tiempo real, transporta varios kilos de muerte y se dirige hacia Siversk, pero un dron interceptor se acerca desde arriba y detiene su vuelo. La trayectoria pudo ser calculada por la unidad de guerra electrónica, que logró romper los canales de video del Molniya. Ahora, el operador ucraniano está viendo el campo de batalla, de hecho, a través de los ojos del enemigo. ¿Este video es del dron ruso? Sí, esto lo estamos recibiendo de su dron. La interceptación se realiza en tiempo real. Hace apenas 2 años, una guerra así solo se podía imaginar en películas de ciencia ficción. Hoy, esto ya no es simplemente una rutina diaria. La compañía independiente de guerra electrónica Spectre prácticamente no muestra su trabajo. A nosotros sí nos lo mostraron. El operador de guerra electrónica se conectó al FPV enemigo. Eso significa que ya no podrá captar su propia señal. Ahora ayudarán al dron a estrellarse contra el suelo. Así es, ahora hay un asesino aéreo menos. En este sector su número se cuenta por decenas. Es mejor salir a la posición de observación y supresión. Así como ahora vamos nosotros, bajo la red con la guerra electrónica activada. Y además rezar. El conductor dice que a veces no está de más persignarse porque la intensidad de los drones aquí es muy alta. Imagínense, en un solo día, la posición a la que vamos puede suprimir y neutralizar hasta 100 FPV enemigos. Eso significa un centenar de vidas de nuestros infantes salvadas discretamente. En la camioneta hay un escáner. En la pantalla, una imagen interceptada desde el dron enemigo. Está buscando un objetivo cerca. No hay de qué preocuparse hasta que veas tu propio vehículo en la pantalla. Esta posición es un objetivo prioritario para los ocupantes rusos. Por eso no mostramos en realidad las propias instalaciones de guerra electrónica que protegen Seversk. Porque todo esto es material desechable. Todo esto, bueno, así como nosotros dañamos sus sistemas y antenas, ellos hacen lo mismo con los nuestros. ¿Ese sistema suyo que cuesta millones y millones hoy en día también es material desechable? Sí, no dura mucho tiempo. Los detectan. Y los detectan rápido, exactamente igual que nosotros a ellos. Estos especialistas pueden neutralizar incluso un Lancet y, si es necesario, ayudar a derribar un Shahed.
En cuestión de minutos, el operador derribó 2 drones que se dirigían hacia nosotros. Un ala kamikaze y... Un ala kamikaze y un FPV. Y ambos vuelan juntos. ¿Hacia nosotros? Sí, hacia nosotros. -1. ¿Lo neutralizaron? Sí, todo listo. Un día normal aquí son cientos de drones desactivados. Si en un día son 100 drones, entonces en un mes pueden ser 3000. Los rusos están perfeccionando sus tecnologías de asesinato y poco a poco están pasando de componentes chinos a sus propios elementos de alta tecnología. Da la voz de Alarma Finn, el comandante de la unidad de guerra electrónica. Aquí ya las piezas de repuesto son de fabricación rusa. 2 antenas de control y una antena de señal de video. Estos drones lograron ser neutralizados, pero hay algunos que aún logran atravesar la barrera de defensa radioelectrónica de la 54ª Brigada. La solución es tener en reserva más sistemas de guerra electrónica y más drones interceptores en el aire. Esto sin duda ayudará a mantener Seversk, salvar la vida de la infantería y frustrar los audaces planes de Putin, quien no detiene su ofensiva. Bueno, ahora el análisis de la situación operativa en las direcciones de Guliáipole y Orejovo del frente. La situación aquí también es tradicionalmente tensa al máximo. En la dirección de Guliáipole, desde el comienzo de este día, el enemigo no ha realizado acciones ofensivas. El asentamiento de Belogorie fue sometido a un ataque aéreo. En la dirección de Orejovo se produjeron 2 enfrentamientos en la zona de Kamenskoye. Stepnogorsk también fue atacado por la aviación. Ucrania fue la primera en el mundo en utilizar sistemas de guerra electrónica y drones con inteligencia artificial en el campo de batalla, mientras que los rusos aprendieron a controlar sus Shaheds en tiempo real y atacar objetivos en movimiento. La guerra de drones está cobrando cada vez más fuerza y les contaremos sobre las últimas novedades en los arsenales de ambos bandos en conflicto. Un enjambre de drones con inteligencia artificial ya ha salido al campo de batalla. En la nueva etapa de las operaciones militares, Ucrania utiliza una tecnología que permite a grupos de drones comunicarse y tomar decisiones de manera independiente de su operador. Según periodistas occidentales, Ucrania emplea inteligencia artificial en operaciones militares para que los grupos de drones puedan coordinar sus acciones y atacar posiciones rusas fuertemente protegidas. Expertos militares afirman que las operaciones que involucran grandes y pequeños grupos de drones representan una nueva etapa en la guerra. Innovaciones de este tipo permiten emplear simultáneamente decenas o incluso miles de drones para superar cualquier sistema de defensa antiaérea. Y la defensa de un objetivo, ya sea una ciudad o una instalación militar específica. Si se logra aumentar la escala de producción y se producen los llamados ataques en enjambre, es decir, cuando un enjambre vuela, está claro que puedes derribar parte del enjambre, pero no puedes derribar 100 drones que vuelan al mismo tiempo. Bueno, en ese caso, por supuesto, habrá interrupciones muy graves en el sistema energético, grandes trastornos en el sistema de transporte y comenzará la destrucción de la vida normal. De hecho, lo vimos este año con el transporte aéreo. Ahora lo vemos con el ferrocarril. Esta guerra de drones ha hecho que Rusia sea débil. Es imposible instalar sistemas de defensa antiaérea en todas partes. Simplemente no existen en tal cantidad. Esta tecnología innovadora es un presagio del futuro de las acciones militares, aseguran los analistas. Mientras tanto, en la propia empresa ucraniana que desarrolló el software único, se empiezan a revelar algunos secretos sobre lo que se puede esperar de este nuevo desarrollo militar. Resulta que un enjambre de drones de ataque, como un organismo vivo, analiza lo que sucede en tiempo real y toma decisiones en función de la situación. Los drones pueden decidir cuál de ellos atacará primero y adaptarse a las circunstancias. Por ejemplo, si a uno de ellos se le agota la batería, los militares ucranianos comenzaron a utilizar esta tecnología hace aproximadamente un año para instalar minas. Desde entonces la emplean para atacar a militares rusos, así como su equipamiento e infraestructura. Y hay que reconocer que la utilizan de manera sumamente eficaz. En el Kremlin, la sola mención de la expresión enjambre de drones hace que les tiemblen las piernas. Incluso el enemigo admite que simplemente no tiene con qué contrarrestar este avanzado armamento ucraniano. Realmente es impresionante
Por cierto, si algo en una operación autónoma de este tipo no sale según lo planeado, el sistema transfiere inmediatamente el control a un operador humano. Afortunadamente, otra tecnología avanzada ucraniana, el Kalibri 13FR1, promete ayudar en esto. Se trata de un llamado dron repetidor para FPV con navegación autónoma y resistencia a la guerra electrónica. Es una alternativa económica al DJI chino que se utiliza activamente en el frente. Si al principio de la invasión rusa, Rusia atacaba con misiles y drones prácticamente sin oposición, golpeando el territorio de Ucrania y Ucrania no podía responder, prácticamente no tenía con qué responder en el territorio ruso. Ahora, como se suele decir, aquí estamos. Ahora Ucrania también tiene drones que destruyen la industria rusa. Ucrania ha conseguido misiles de largo alcance, pero, como dice Putin, la operación militar especial va según lo planeado. Al parecer, esto también estaba en los planes. El nuevo dron nacional no es solo un dron, es todo un sistema que incluye 2 portadores de repetidores, una estación de control terrestre y antenas adicionales. Este enfoque permite garantizar un canal de comunicación estable a nivel táctico. La estructura del dron es modular, lo que permite reemplazar rápidamente los elementos dañados directamente en el campo de batalla. Entre las ventajas del dron ucraniano Kalibri están su resistencia a vientos fuertes, bajas temperaturas y la posibilidad de operar en diversas condiciones, tanto de día como de noche. Cuando los entrenen, interactuar entre sí, cuando aprendan a guiarse unos a otros hacia los objetivos o a cubrirse mutuamente, por así decirlo. Como vemos, sí, en varias fotos chinas muestran cuando los drones en el cielo realizan diferentes cosas, forman figuras tan bonitas como esas, pues será lo mismo. Solo que en la guerra esto será por supuesto terrible, un horror silencioso, incomprensible. Realmente no se sabe cómo se podrá luchar contra esto si los drones aprenden a pensar, a tomar decisiones. Especialmente si los drones aprenden a tomar decisiones sobre atacar. Eso sí que será una pesadilla total, un horror absoluto. ¿Y cómo responde el Kremlin a todo esto? En lugar de dedicarse al desarrollo de nuevos tipos de sistemas de defensa antiaérea, Putin concentra todos los esfuerzos de la industria de defensa rusa en crear cada vez más métodos de terror. En particular, está perfeccionando activamente sus Shaheds, entrenándolos para atacar con mayor precisión los edificios residenciales de los ucranianos pacíficos. Una noticia desagradable para nosotros fue compartida recientemente por un especialista en radiotecnología militar con el indicativo Flash. Según él, los mopeds rusos se han vuelto mucho más peligrosos y mortales desde hace poco. Un hallazgo reciente, justo ahora. Miren qué tipo de antenas están instaladas en los extremos de las alas. Los módems y las cámaras, lamentablemente, a diferencia de los Gerber, no se pueden encontrar. Se desmontan y se queman. Para quienes no lo sepan, esta es la nueva versión del Shahed, que puede ser controlada en línea desde Rusia. Puede realizar reconocimiento y atacar incluso objetivos en movimiento. Sin embargo, hay que reconocer que la industria de defensa ucraniana se puso a trabajar en la mejora del sistema de defensa antiaérea de Ucrania mucho antes de esto. Anticipándose al enemigo, nuestros ingenieros ya están desarrollando activamente un análogo propio del HIMARS. El sistema de misiles extranjero ha demostrado su eficacia en el campo de batalla, su alta precisión y la capacidad de operar a largas distancias. Eso es exactamente lo que necesitamos para Ucrania. Contar con un análogo propio del armamento estadounidense significa no solo reducir la dependencia de los suministros de los aliados, sino también la posibilidad de adaptar el sistema a las condiciones modernas de la guerra y a las particularidades de las operaciones de combate. Por ahora, las características técnicas del sistema ucraniano no se han revelado. Sin embargo, los expertos suponen que se trata de una plataforma sobre ruedas de alta movilidad capaz de lanzar misiles guiados a una distancia de cientos de kilómetros. Así que es el momento justo para que los ocupantes empiecen a prepararse para nuevas sorpresas. Fuerzas Armadas de Ucrania. Eso es todo por hoy, pero muy pronto en el programa Front News
nuevos materiales únicos de nuestros periodistas desde los puntos más calientes de la guerra, obtenidos para que ustedes conozcan la verdad. Con ustedes estuvo Volodymyr Timoshenko. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos.